Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Vamos a estudiar esta semana la Parashat Vayishlach. La porción Vayishlach, ¿cierto?, se encuentra en el libro de Bereshit, del Génesis, y nos relata, ¿cierto?, una historia icónica dentro de la Torá, que es la lucha de Jacob contra su hermano, y la previa, ¿cierto?, que fue como algo que marca la historia de todo el pueblo, ya que de aquí deriva el nombre Israel. Transcurre el año 2205, según el calendario, ¿cierto?, el Seder Olam, y Jacob tenía 97 años. Teniendo 97 años, envía mensajeros a saludar a su hermano Esab y se le informó que estaba acercándose y al parecer estaba listo para la batalla. Entonces, al ver esta situación, Jacob formula una triple estrategia para prepararse, ¿cierto?, ante esta posible confrontación con su hermano, el cual le había jurado, ¿cierto?, que lo iba a matar hace muchos años. ¿Qué hace? Tefilá, diplomacia y guerra. Tres cosas. Antes de enfrentarse, ¿cierto?, Jacob lo que se da a entrever que lucha con una persona o un mensajero de Esab, ¿cierto?, o un ángel, un enviado, o hay quien dice que vence al propio Esab en una batalla espiritual con su malach, su ángel, y se gana así el nombre de Israel. Debido a esta sufrida batalla, el Eterno le prohíbe a Jacob y a su familia comer del Gid Hanashé, que sería el nervio ciático, por lo cual también él quedaría, ¿cierto?, cojo. Jacob y Esab se reencontraron después de 34 años. Muchos años, 34. Y todavía había muchas sospechas de que el odio se produjera, o resultara en una batalla, en una guerra. Bueno, más adelante Jacob y Esab se reencuentran en términos pacíficos. Esab regresa al reino de Seir y Jacob se establece a las afueras de la ciudad de Siquem. En la quinta Liyá, Dina es secuestrada y ultrajada por Siquem, hijo de Hamor. Shimón y Leví idean una estrategia para exterminar a toda la población masculina de Siquem. Según los sabios, Shimón y Leví tenían apenas 13 años cuando hicieron esto. El Eterno le ordenó a Jacob mudarse a Betel. Bueno, por algo quizá el acto tan radical. El Eterno le ordenó a Jacob mudarse a Betel, y allí también Débora, que era nodriza de Rivka, muere, y el Eterno le confirma a Israel, le confirma el nombre de Israel a Jacob. Y hacia el final, Rachel muere para dar luz a Benjamín. Y Jacob la entierra en Betlehem. Y tras la muerte de Rachel, Reuben cambia el lecho de Jacob de la tienda de Bilha a la de Lea. Aunque Yitzhak todavía iba a vivir 21 años más, la Torá relata su muerte a la edad de 180 años, según el Seder Olam. Y el resto se enumeran los descendientes de Esab, así como los reyes específicos de Seir que gobernaron precisamente antes del rey Shaul, el primer rey de Israel. Esa es la parashá, en esencia. Una porción que nos habla un poquito de esta lucha, diplomacia, oración, etc. Voy a partir por el final en esta ocasión. Y después vamos a ir viendo detalles, más que nada por un tema de tiempo. De Jacob a Israel, el cruzar este Jordán y esta nueva identidad para Jacob. Encontramos, ¿cierto?, en la Torá diferentes episodios, y en esta parashá en particular encontramos a una persona, a un patriarca en crisis. Jacob está solo, enfrentando una situación compleja para él,
previendo una batalla, temiendo por su vida, la vida de su familia, de quienes amaba, ¿cierto? Sus esposas, sus hijos, sus bienes, enfrentando el odio, ¿cierto?, de su hermano. Estando en la oscuridad de la noche, se ve atrapado entre el pasado que lo perseguía, Labán, que todavía lo perseguía, y el futuro que le sobrevenía, que era Esau, viniendo contra él. A las orillas del río Jabok, ya despojado, por así decirlo, de sus posesiones y de su familia, entregado, en otras palabras, es aquí cuando, en esa vulnerabilidad que sentía Jacob, ocurre una transformación en su identidad. Por supuesto que esta lucha no es ajena para cada uno de nosotros, quienes estamos también en nuestra propia lucha. Y al mirar a la luz del Brit Hadashah, esta lucha de Jacob, vamos a descubrir que en el fondo este episodio ocurrido en Peniel no es solamente un evento histórico, también presagia la propia vida del Mesías y el camino del discípulo, como hemos estado estudiando en el discipulado. Entonces, ¿a qué se parece en primer lugar este episodio vivido por Jacob? Al Getsemaní. Entre el Getsemaní y Jacob hay algo en particular, y Peniel, ¿cierto? Hay algo en común. Hay una lucha en medio de la oscuridad. Entonces esa imagen de Jacob luchando solo en la noche es el espejo profético más claro que tenemos de nuestro maestro Yeshua en el Getsemaní. Dice, Vaivater Jacob levadó, y Jacob se quedó solo, y luchó con él un varón hasta el amanecer. Es decir, Jacob sabía que podía perder la vida hasta el día siguiente. De hecho, si peleó con alguien toda la noche, es porque efectivamente estaba peleando por su vida. Nadie se pone a pelear por la nada, ¿cierto? Entonces, sabía que la muerte era algo eventual o una posibilidad real para el día siguiente. En el Brit Hadashah vemos a Yeshua en el Monte de los Olivos, separado incluso de sus discípulos más íntimos en un momento, enfrentando también la agonía y la copa que tenía que beber antes de su sacrificio. Y el autor de los Hebreos nos dice que Yeshua, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En esos días de su fragilidad como persona en la carne, orando, suplicando, en medio de lágrimas, sabiendo y dirigiéndose al único que lo podría librar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor reverente, dice el libro de Hebreos. Y Jacob dijo, no te dejaré ir si no me bendice. Yeshua a su vez también dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En ambos casos, ¿cierto?, la victoria, pese a que iba a requerir o se estaba requiriendo un esfuerzo físico, no se obtuvo de por sí por un esfuerzo físico, sino a través de la rendición. Es decir, tuvieron que rendirse, en cierto sentido. ¿En qué sentido? Jacob prevaleció no porque derrotara al mensajero o al ángel que había sido enviado, sino porque se aferró a él hasta ser transformado. No se rindió, por así decirlo, hasta que hubo una transformación, hubo una bendición. Yeshua, ¿cierto?, en medio de este oscuro pasaje también de su vida, podría haber también pedido ayuda de ángeles, dice la Escritura, haber pedido legiones de ángeles, pero se sometió a la voluntad del Padre y tomó esa copa amarga. En el fondo, no se rindió a que Dios también podría, a través de todo ese sacrificio, ¿cierto?, hacerlo prevalecer de la muerte. Jacob sabía que tenía que prevalecer de la muerte y sobrevivir, y fue llamado Israel. Yeshua también tenía que beber un trago de muerte, pero sobrevivir más allá de la muerte, lo cual para cualquiera de nosotros sería algo muy incierto. ¿Resucitaré?
haber hecho la misión completa. Bueno, Yeshua tenía que dar todo de sí, rendirse ante la voluntad de Dios. En ese momento vemos a Jacob aparecer como un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Como estudiamos, ¿cierto?, un poco en el discipulado. El nuevo nacimiento. El momento culminante de la parashá, o clave, ¿cierto?, en la cúspide de esta porción, es cuando el ángel declara: y no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob, que significa, o podría significar, el suplantador, el que se toma del talón, el que suplanta, o que se toma de la planta, el que se toma por el talón. Y era una identidad basada ¿en qué? En una lucha carnal. Tomarse el talón de alguien es luchar físicamente. Algo de astucia, ¿cierto? Suplantar tiene que ver. Aplicar algo de astucia para poder vencer y prevalecer. Aplicar, ¿cierto?, el tomar el talón de alguien o el aferrarse de alguien para poder prevalecer. ¿Pero qué significa Israel? Según lo que dice el propio texto de la Torá, el que lucha con Dios y prevalece. O sea, no se trata de luchar contra carne y sangre, sino luchar con Dios y prevalecer. Este cambio de identidad, en vez de dedicarse la vida a luchar contra las personas, o de huir de Labán, o de huir de Esau, o huir de todo, y estar toda la vida luchando de que alguien me quiera hacer daño, ya no voy a luchar contra este designio, por así decirlo, de la voluntad divina, sino que ahora voy a luchar de por qué Dios me dio este designio y por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, y yo quiero salir de eso, quiero la bendición de Él, quiero lo que está más allá de toda esta prueba que estoy viviendo, ya dejando atrás, ¿cierto?, la lucha simplemente para prevalecer. Ahora es pelear con Dios esta bendición. ¿Qué es lo que hay detrás de todo? Este cambio de identidad es el corazón también del Brit Hadashah. Rav Shaul también escribió a los Corintios: de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Ya somos un nuevo hombre. Jacob se transformó en un nuevo hombre. Ya no era Jacob, era Israel. Ya no se dedicaba, ¿cierto?, a huir o a luchar contra las personas, sino a luchar con Dios y prevalecer, sabiendo que la verdadera lucha era el propósito divino que se cernía, ¿cierto?, sobre su vida, más allá de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, él tenía que entender que cruzando ese río las cosas tenían que cambiar. El libro de Revelaciones nos dice: para los vencedores, al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una invitación, un nuevo nacimiento para una nueva invitación, ¿cierto? El Eterno está invitando a su reino a aquellos que van a tener una nueva identidad, siendo transformados, ¿cierto?, de sus malos caminos, siendo nuevas criaturas, a una nueva invitación real del Rey. Jacob tuvo que morir a su vieja identidad en esa orilla del río para cruzar como un hombre nuevo. Algo parecido a lo que hizo Abraham también cuando cruzó. Hebreo significa eso, cruzar, ¿cierto?, el río. Entonces, Jacob también tuvo que, antes de cruzar el río, morir a sí mismo, ser transformado. Del mismo modo, Yeshua le dijo a Nicodemo, o a Nacdimón: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para cruzar acá y llegar al otro lugar hay que cambiar, hay que nacer de nuevo, hay que cambiar nuestra identidad en Él, si queremos tener una identidad del reino. Si yo quiero cambiarme, irme a vivir a otro lugar, y quiero tener toda la identidad de ese lugar, tengo que cambiarla, la que yo tenía, por una nueva. Esto es más similar cuando uno va a otro país y hablan otro idioma. ¿Qué va a hacer usted hablando ese idioma antiguo? Nada.
tiene que aprender el nuevo idioma. Hay que aprender a saber de qué se trata el reino de Dios. Y no se trata de luchar contra carne y sangre humana, sino, ahí dice, contra Dios. ¿Y qué? ¿Ah? Y contra Dios en parte. ¿En qué sentido? Porque Él ha dispuesto también designios sobre la vida de uno y a nuestro alrededor. Y uno tiene que saber que está luchando por un propósito más allá, una voluntad. Y a veces se resiste la voluntad de Él con lo que nos está pasando, con lo que yo quiero y pretendo para mi vida. Pero Él está tratando de imponer una voluntad sobre mi vida que yo estoy luchando contra ella. En un momento tiene que hacer clic, como dijo Yeshua. Puedo estar orando en vela, ¿cierto?, por todo esto, pero finalmente se tiene que hacer tu voluntad. Yo me puedo resistir mucho, y a veces para lograr comprender por qué el Eterno nos está enviando pruebas, situaciones y circunstancias, hay que luchar, y hay que cuestionar ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? Un poco una lucha, ¿cierto? Hasta el momento que uno dice, ok, me rindo, se tiene que hacer tu voluntad, no la mía, pero quiero recibir tu bendición, no quiero seguir así. No quiero estar luchando toda la vida contra lo que sé que no me va a dar la vida eterna. Porque, por eso, Yeshua decía que Él tenía verdaderas palabras de vida eterna. Pero hay cosas por las que escuchamos, no nos dan vida eterna. Pero hay propósitos contra los que luchamos que sí son para vida eterna. Porque en el final de todo está la voluntad de nuestro Padre Creador. Jacob tuvo que morir a su vieja identidad en esa orilla del río. Entonces, esta parasha nos muestra que la verdadera identidad no es una herencia. No es tampoco la verdadera identidad algo que se compra con astucia. Yo por ser hijo de Abraham, no significa que voy a ser como Abraham y Dios va a estar conmigo como estuvo con Abraham, etc. Porque esa podría haber sido fácil. Tampoco la verdadera identidad se compraba con astucia, engañando o recibiendo un beneficio a cambio de el que es más astuto, el que hace el mejor juego. Sino que la verdadera identidad se recibe directamente de Dios, del Creador, después de un encuentro cara a cara. Eso es lo que aprendemos en esta parasha. ¿Cuándo aprendió a entender la voluntad del Padre? Cuando se enfrentó a Él. Cuando se le enfrentó. ¿Cuál es tu identidad? Entonces, fue revelado la verdadera identidad. Luchó por ella. Entonces, las personas que luchan por una identidad, por quiénes son las personas que logran encontrarla, en el fondo. Quien lucha para saber quién es y cuál es su misión en esta vida y encamina sus pasos hacia ello, logra saber cuál es su identidad. Pero quien solamente se reconoce como hijo de o simplemente gana su identidad por el que es más astuto ganando ciertas cosas, en realidad nunca va a encontrar el verdadero propósito en la vida. Hay gente que solo quiere fama y lo hace a través de vías ilegítimas. Y finalmente, ¿cuál es su verdadera identidad? Engañadores, embaucadores. Bueno, la verdadera identidad es la identidad con la que Dios nos conoció a nosotros y nos trajo a este mundo. Y por la cual seremos reconocidos por Él. Por lo tanto, la única forma de conocer nuestra identidad es enfrentándonos con Él en algún momento. Dime, ¿cuál es mi identidad? Entonces, Él nos dará un nuevo nombre, nos transformará, pero significa que hay una identidad por la cual Él nos conocerá, y no es la misma quizás que hoy día nos conocemos nosotros mismos. Cómo Él nos ve a nosotros es diferente como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y eso es algo que a lo mejor nunca nos cuestionamos, nunca nos preguntamos, pero ¿cómo hemos de ser reconocidos por Él? Es nuestra verdadera identidad. Entonces en un momento hay que rendirse y decir, bueno, ¿qué es lo que tú quieres ser para mí y de mí? Al salir el sol sobre Peniel, la Torá dice, da un detalle frágil. Y él, Jacob, cojeaba de su cadera. Jacob
que ahora es Israel, un príncipe de Dios. Sí, pero ahora iba a caminar cojeando. Imagínense, ya tenía 97 años. Y empezó a cojear. Más difícil todavía el caminar que le venía por delante. Entonces fue herido en este encuentro divino, podemos decir. Y esta es una paradoja, y una paradoja central también en el ministerio de Yeshua y de sus discípulos. El Mesías resucitado, con un cuerpo glorificado, resulta que, como dice también el profeta, mirarán al que traspasaron y verán. Llevaba cicatrices de los clavos y la lanza que le había sido traspasada. Y eso se le relata en la Besorá Tobá. ¿Por qué? Porque al parecer, ¿cierto?, en los negocios de Dios, estas heridas que sufrimos o que soportamos a causa del amor y la obediencia no son defectos. Son como dijeron en la guerra, son medallas de honor. Es parte de nuestra lucha, de nuestra identidad. Esto es por lo que luché, peleé y estoy orgulloso de esto. Esto es como dijo Yeshua, no hay mayor amor que este, el que ponga la vida por sus amigos. Y a lo mejor hay gente que tratando de salvar a alguien han salido bastante dañados. O de repente piensa así, usted quiere salvar a su hijo que se va a quemar, va usted, se coloca y se quema usted. Por supuesto que va a estar orgulloso en el fondo de esa cicatriz, porque ayudó a cubrir a alguien por amor. Entonces, dentro de los negocios de Dios, estas heridas de amor y de obediencia no son defectos, sino que son causa de orgullo. Shaul, de hecho, el Rav Shaul, entendía esto cuando él decía también, y él oraba, decía, relataba él hacia Dios, que le quitara el aguijón de la carne. Pero la respuesta que recibía fue como lo que recibió Jacob: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Al parecer, alguna debilidad siempre hallamos, ¿cierto? Como para que se abra una apertura, una brecha, para decir, en esto soy débil, pero en Dios, aún con esto soy fuerte. Y eso entendía Pablo. Él se perfecciona en la debilidad. Y eso trataba de transmitirle, ¿cierto?, a los seguidores de Yeshua. ¿Por qué? Porque estaban pasando situaciones difíciles. Persecución, impuestos que les colocaban, habladuría, ¿cierto?, de parte del pueblo judío, de los romanos, etc. Y lo estaban pasando mal. Y estaban pasando duras pruebas. Bástate de mi gracia. Al parecer hay un aguijón en la carne que le sigue a cada quien. Jacob cojeando es como una ilustración física de la verdad espiritual. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el momento donde este anciano de 97 años ya parecía más débil, luchando contra alguien, apenas quizás saliendo librado y terminando cojo, todo el resto de su vida, ahora que parece más débil, es más fuerte. Porque ese Jacob que en ese momento luchó y cómo salió de esa escena, ya no era el mismo. Ahora mucho más fuerte. Era mucho más fuerte. Y eso es como leímos en la Haftará. Voy a recordarlo. Le dice a Edom: he aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Es decir, Edom decía, yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Y aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongan tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Es decir, esta imagen de Jacob es lo contrario. En la debilidad somos fuertes. Un discípulo de Yeshua, por lo tanto, no camina en la arrogancia del mundo o con la arrogancia del mundo.
sino que con la cojera, por así decirlo, de quien ha sido quebrantado por el Eterno, por Dios mismo, para no depender propiamente de uno mismo, sino depender totalmente de Él. Y esa es ese aguijón y la debilidad de cada uno. Muchas veces cuando queremos luchar en esta vida por lo que creemos justo, lo que necesitamos, lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Y esa es nuestra debilidad. Creer que en nuestra fuerza nada nos pasará, nada ocurrirá. Esa soberbia del corazón que engañó a Edom y engañó a Esab. Entonces, el creyente no puede decir esto porque todos tenemos alguna debilidad. Antes bien hay que reconocerlo. Antes bien, como dice la Escritura, confesados los pecados unos a otros. O sea, el que dice que nunca ha pecado, el tal es mentiroso. No hay quien diga, ¿cierto?, que nunca ha pecado y efectivamente no haya sido así. Todos pecan. Todos hemos pecado, todos hemos caído en algo, tenemos alguna debilidad. Entonces, nuestra fortaleza no puede ser la propia de uno, porque eso es arrogancia. Y Dios dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tenemos que saber que hay cosas en las que somos débiles y en ellas nos tenemos que aferrar, sobre todo, en ello mucho más a nuestro Padre, para que podamos depender de Él. Y cada cierto tiempo quizás pasa que el Eterno nos deja de nuevo en medio de nuestra fragilidad. Si hay algo que nos cuesta, parece que de vez en cuando nos vuelve a dejar la misma situación frágil para depender solamente de Él. No confiamos, por lo tanto, y no debemos confiar en la fuerza de nuestras propias piernas, sino, como dice la armadura del creyente, en el bastón de su palabra. Como lo hizo Moisés, una imagen, ¿cierto? Y también el bastón de su palabra. Tenemos que apoyarnos en su palabra, en Él. ¿Tenemos alguna cojera? Claro. ¿Por qué venimos a Dios? Porque sabemos que pecamos y somos débiles y necesitamos ser rectificados. Tenemos que creer que le hay y que Él es bueno para perdonarnos de todas nuestras faltas. Pero tenemos que reconocer que tenemos fallas. Finalmente Jacob levanta la vista y ve a Esab corriendo hacia él. Jacob espera una espada, pero recibe un beso. Y dice, y Esab corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello. Le besó y lloraron. Bonita escena, ¿cierto? Una muy linda escena. ¿Qué nos recuerda a nosotros esta escena? A la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Yeshua describe al padre cuando ve que su hijo va regresando y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y esa es la misma escena que ocurre acá en la Torá, el reencuentro de los dos hermanos. Es decir, hay una reconciliación detrás de todo esto. Porque, a ver, cuando yo estoy peleado con alguien y discuto, ¿cuándo finalmente las cosas se empiezan a arreglar? Cuando empezamos a reconocer, ¿sabes qué? Sí, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho esto. ¿Sabes qué? Fui demasiado brusco. No me referí bien a esto. Cuando uno empieza a ceder y a reconocer su debilidad y no atacar la debilidad del otro, sino la de una propia, la debilidad propia de uno, en ese momento, cuando puede haber reconciliación. Entonces Jacob tuvo que reconocer su debilidad y dijo, yo no puedo solo. Si Dios no me bendice en esta situación, yo no salgo vivo. Y fue movido a misericordia el Padre. Por supuesto, siempre va a tener misericordia cuando sus hijos, que Él nos creó y nos crió con toda la imagen divina, a su imagen y semejanza. Nos crió para ser fuertes, duraderos, con conocimiento, con capacidades, ¿cierto?, en este mundo, para que disfrutemos de Él. Y Él, sabiendo todo esto
y sabiendo que hemos sido débiles, ¿cierto? Y caemos en esta vida, es movido a misericordia para que haya reconciliación. Hay una explicación todavía más difícil quizás de entender, que es cuando Jacob le llama a Esab mi señor. Porque le dice mi señor Esab. No lo trata así como el hermano, siempre como con cuidado, ¿cierto? Un poco de esa diplomacia que hablábamos. Jacob le llama a Esab mi señor y busca la paz. Yeshua también nos mandó diciendo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os ultrajan. O sea, ¿tenemos enemigos? Sí. En la vida hay enemigos, hay gente que nos maldice, hay gente que nos quita y nos roba. Y Yeshua dice: amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan. Jacob le llama mi señor a Esaf. Claro, porque más encima él fue como el agresor, todo el engaño. ¿Por qué le va a llamar señor si en realidad lo persiguió tanto tiempo y lo hizo sufrir? ¿Por qué le llamaría señor a él? Pero lo trató con respeto, con cariño, que aunque estaba declarado que era su enemigo, lo trató con cariño, le dio regalos, que podría verse como una estrategia, si lo analizáramos de otro lado, muy elaborada, pero también logró mover el corazón de Esab en ese momento. Esa fragilidad que quizás no se hallaba tan claramente en Esab, la movió. Fue movido a misericordia y corrió a su encuentro, al ver todo lo que había hecho su hermano, y que además lo trataba como señor. O sea, cuánto respeto a lo mejor tendría que haber sentido en ese momento Esab por su hermano Jacob. El que se fue huyendo sin nada, mira, con todo lo que viene, y más encima me trae regalos y esto acá. Y está preparado para todo, y además como que lo halló en su fragilidad en ese momento. Claro, lo manifestó también su, ¿cómo se dice? Su arrepentimiento. Y eso, o sea, y si él sentía, lo que hablábamos hace un momento, que su hermano Jacob le había hecho daño a él, usurpando, ¿cierto?, la bendición, etc. Ahora su hermano estaba diciendo: mira, me equivoqué, te voy a devolver esto, tranquilo, quiero llevar la fiesta en paz, voy a ceder. Y eso es lo que hizo Jacob, cedió, como en una discusión, dijo: bueno, me equivoqué, pasó todo esto, puedo heredarte todo esto, te voy a dar regalos, etc. Y eso también puede haber hecho que, obviamente, que Esab cambiara en ese momento. Como dijimos, o sea, cuando hay una discusión y las partes ceden, ahí hay reconciliación. Entonces, Jacob le dice a Esab: he visto, y para nuestro aprendizaje de lo que es la reconciliación, él le dice a Esab: he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y me has aceptado. O sea, veo tu rostro y veo el perdón. Veo tu rostro y veo bondad y veo amor. En este momento veo como cuando vi cierto, porque el otro encuentro que tuvo con Dios fue lo que hablábamos la semana pasada, cuando recostó su cabeza, vio ángeles ascender y descender, y Dios diciéndole: yo voy a estar contigo en el camino. Es como haber visto a Esab en ese momento y haber dicho: Dios está conmigo en el camino, y Dios te puso a ti también en mi camino en este momento. Y sé que fue su voluntad que estuvieras acá, frente a mí, y me has aceptado. Jacob reconoce la imagen de Dios incluso en su enemigo. Yeshua nos dijo: amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen. En el fondo, no vean solamente que son sus enemigos y están contra ustedes, vean también a Dios en ellos y tengan misericordia. Oren por los que los están tratando mal. Dios también
puede llegar a reconciliarse con ella. Entonces, esto lo aprendemos de Jacob. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, más aceptado. Es decir, la imagen de Dios incluso vista en el rostro de su enemigo. Como el cuerpo del Mesías, de hecho, si leemos 2 Corintios 5:18, dice que Él nos ha llamado al ministerio de la reconciliación. ¿Y de qué se trata esta para allá? En su clímax de la reconciliación de los hermanos, la reconciliación de la familia. Si Jacob, que lo persiguió toda su vida a su hermano prácticamente para matarlo, estuvo toda su vida huyendo, bueno, y pudo reconciliarse con su hermano, ¿sabes? Porque a veces los hermanos se pelean y dicen, nunca le voy a volver a hablar a esta persona. Bueno, ¿cuánto más nosotros debemos buscar la paz con nuestros hermanos? O sea, ni siquiera este hermano se declaró enemigo. Si con este enemigo nos pudimos reconciliar, ¿cuánto más debemos buscar la paz con nuestros hermanos? Entonces, nuestra herencia es el ser hijos de Dios, llamados por el nombre de Israel, el Israel de Dios. De hecho, somos llamados todos, ¿cierto?, a través de Yeshua a ser el Israel de Dios, a través de las promesas y los pactos. Entonces tenemos que estar dispuestos también a luchar como luchó Yeshua, como luchó Jacob, como luchó Abraham y nuestros padres, y saber y reconocer que no podemos hacerlo todo, que somos frágiles y en algún momento tenemos que reconocer que tenemos que depender de Él. Ya no vale todo depender de uno mismo. Hay que, para ser nueva criatura y un nuevo hombre, hay que aprender a depender de Dios. Entonces, tenemos que tener este coraje para llegar y lograr hacer esto. Dice, ahora para ver algunos puntos específicos de la parasha. Esaf venía con 400 hombres armados. No eran simples personas que iban caminando, eran 400 personas armadas. Obviamente había miedo y angustia en la Entonces, ¿qué hace? Estos tres escenarios. Se prepara con la diplomacia, la oración y la estrategia de la guerra. Y dice, Katonti, Mikola Hasadim. Me he hecho pequeño, no soy digno, soy frágil. No soy la persona fuerte que a lo mejor todos ven ahora, que todos esperan algo de mí. Imagínense, todos los rostros de sus hijos, sus hijas, de sus esposas esperando de él. ¿Qué va a hacer de nosotros? Teniendo que tomar la decisión dura, firme. Tú te vas a ir por acá, tú por acá. Y quizás la angustia que había en ese momento. Entonces, a lo mejor uno espera la seguridad de la persona. Y ya para ese entonces, Jacob ya decía, Catón, ya, soy más pequeño que todo esto que está ocurriendo, ¿no? Soy indigno, no soy digno. Que todas las misericordias que has hecho conmigo, a pesar de todo lo que me diste, de lo cual yo me podría jactar, no soy digno de todo lo que tú me diste. Apenas pasé este río con un bastón y ahora vengo con 2 campamentos. Ahora, obviamente, podemos decir que el miedo de Jacob no era simplemente morir en ese momento, sino que las promesas que había recibido no se cumplieran. O sea, Dios, tú diste tantas promesas, y efectivamente yo solo pasé con un bastón y ahora vengo con todo esto. Si soy tan pequeño frente a todas estas misericordias, y tú dijiste que todavía me darías cosas más grandes y me haría heredar la tierra. Soy más pequeño que todo esto, no soy digno. Y hasta aquí, si se ha de cumplir algo, que sean tus promesas.
y no mi voluntad, en otras palabras. Así que este nombre, ¿cierto? Este cambio de nombres fue el más elemental de toda la Torá. A Abraham se le cambió el nombre, Abraham por Abraham, y aquí se le cambia el nombre a Israel. Todo esto marca, ¿cierto?, la lucha. ¿Qué otra cosa podemos señalar? Jacob se inclinó, dice, 7 veces. 7 veces. ¿Qué hizo Esaú por su lado? Corrió, lo abrazó, lo besó y lloró. Como que es diferente el escenario. Jacob intenta mostrarse, ¿cierto?, humilde, pero Esaú no puede más. No puede más por la situación, porque le ganó en el fondo el corazón en ese momento. ¿Cómo iba a dañar a alguien que le estaba demostrando tanto respeto y probablemente amor? Hay que amar a tus enemigos. Si Jacob no hubiese amado a Esaú, hubiese orado por la destrucción de Esaú. Señor, destruye a mi enemigo. Pero tampoco él quería luchar con su hermano a muerte. ¿Por qué van a hacer sufrir a sus padres matándose los hijos? ¿Qué sentido tenía eso? Entonces, aunque hay una reconciliación aparente, Jacob igual le dice a Esaú, no vamos a ir por el mismo camino, no vamos a viajar juntos, son incompatibles, pero no por ello vamos a seguir siendo enemigos. ¿Qué pasa en la Haftará? Abdías profetizó la destrucción de Edom, que era la nación, ¿cierto?, que salió de Esaú, debido a la soberbia y violencia que tuvieron contra su hermano Jacob, que no solamente de lo que hizo Esaú, sino que se repitió en la historia. Y cuando Israel estuvo en una mala condición, ¿cierto?, frente a sus enemigos, ¿qué hizo Edom? Se burló de ellos, los dejó caer, no les ayudó. De lo que quedó de los despojos, fueron y saquearon lo que quedaba. En el fondo, no tuvieron ninguna misericordia con su hermano Israel, este pueblo heredó. Por lo tanto, Obadía, ¿cierto?, profetiza destrucción contra Edom, porque no tuvo piedad ni misericordia con su hermano. Y subirán salvadores al monte Sión para juzgar el monte de Saúl, y el reino será del Eterno. El reino de Dios no es para los soberbios, el reino de Dios no es para los que se burlan de otros, el reino no es para los que saquean, no es para los que engañan, ¿cierto?, o quieren dominar sobre otros. El reino de Dios, ¿cierto?, no es para los que hacen violencia contra sus hermanos, ni los que los abandonan a su suerte, ni de los que se alegran ante la caída del otro, ni se alegran en el día que el otro está sufriendo. Dice, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. O sea, ¿qué habrá quedado aquí, en esta nación, después de que lo saquearon? El reino de Dios no es para los que hacen todo esto. Saqueadores, malhechores, ladrones, mentirosos, como dice la Escritura. Porque como tú has hecho, te será hecho. Y por eso al final dice, el reino será de Dios. Porque el reino de Dios no es para los que hacen esto. Entonces al final dice, mira, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Tú te burlaste de ellos, pero tú serás sacado de tu tierra y tus posesiones, así como mi pueblo. Pero ellos van a volver. Y ahí será el reino de Dios. Entonces, ojo ahí, porque Yeshua también dijo, bienaventurados o felices, ¿cierto?, dichosos los mansos, humildes de corazón. Cuando habla en Mateo, ¿cierto?, porque de ellos heredarán la tierra. Los humildes, los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque son
esto, los que profetizan Abdíes que están del otro lado, los que hacían daño, los que se apoderaban de los otros, los engañadores, los orgullosos, oprimían a los demás. Pero el pobre, por así decirlo, de espíritu, en el sentido de que no anda empoderándose de los demás, sino que resiste en el fondo o sobrevive a la voluntad divina de lo que le ha tocado, de ellos será el reino. Los que están en el fondo aceptando la voluntad del Creador, no de los que están resistiéndola, creyéndose fuerte. Entonces, Yeshua toca también este tema. ¿Por qué? Porque en su tiempo todos querían que el Eterno viniera el Mesías a destruir Roma y a sus enemigos, y que los sacaran de ahí, ¿cierto? Y que se estableciera el reino del Mesías. Eso es lo que querían. Querían toda la destrucción de sus enemigos. Pero ojo, porque el Eterno lo que mira es el corazón. Y allí Yeshua habló al corazón del pueblo, cuando les dio ese mensaje, ¿cierto?, en el monte. Estos escenarios que presentamos en el Getsemaní también y en Peniel, esta agonía, ocurren ambas cosas en la noche. A Jacob, ¿cierto?, se le conoció también por orar aquí de noche, en esta oración clásica hasta que rayaba el alba. Momento decisivo. Lucharon intensamente en esta oración. No te dejaré ir si no me bendices. No se haga mi voluntad sino tu voluntad. Casi como una lucha. Yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. ¿Sí? ¿Paralelismo? Sí, ¿Ya? Ah, tú dices el lugar. No, paralelo. es que es como reencontrarse con él en ese momento. Recordemos que Adán dice que caminaba y hablaba con Dios. Reencontrarse con él en el camino, en el momento apartado, en la soledad. Hablaba con Dios. Nuestros padres practicaron esto. ¿Cómo le llamaban ahora? Me acuerdo que salió este concepto famoso, la Itbodedut, que le hablaban. Salir, ¿cierto?, a un lugar. ¿Lo han escuchado? Itbodedut. Adán y Yeshua también lo tienen. Sí. Porque se sacó del costado y Yeshua fue traspasado. También tienen. Y esa similitud. Y ellos tuvieron que caminar solos con Dios también, ¿cierto? Tuvieron su propia lucha. ¿En qué estaba? Se me fue un poco la idea. Bueno, son este prototipo de cómo hay que luchar en el fondo en esta vida en términos espirituales. La victoria viene solamente cuando nos rendimos ante Dios, no cuando nos resistimos a Dios. Como dice una famosa frase, ¿no? De pie frente a los hombres y de rodillas frente a Dios. Es eso. Hay que rendirse solo ante nuestro Padre, nuestro Leino. Cabe, por ejemplo, recordar también que Yeshua le dice a Natanael en su momento: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Y por qué le habrá dicho esto también? Porque aquí justo en la parasha se habla del cambio de nombre a Israel. ¿Por qué le habrá dicho un verdadero israelita? Porque dicen que el verdadero israelita se colocaba debajo de estos árboles en la higuera. Por eso él le dijo: tú eres hijo de Dios. Porque él le dijo que lo había visto en ese lugar. Bajo la sombra de la higuera. Bueno. Que el verdadero Sadik, sabía los tiempos del Mesías y lo estaba haciendo para que se cumplieran luego sus días. Entonces ahí Yeshua le dijo que lo había visto. Y ahí él le dijo que lo había visto y él le dijo: tú eres hijo de Dios. Es bonito ese momento porque
En verdad hay una carga profética súper grande detrás de todas esas palabras. Muchos profetas. Pero ese verdadero israelita es como Jacob en este momento transformándose en un verdadero israelita, ¿cierto? Jacob comenzó asociado con el engaño, la astucia, pero en este nombre redimido, Israel, representaba la rectitud, la victoria y andar en la rectitud delante de Dios, ¿cierto? Ser transparente frente a Él, o sea, si tengo una queja, la expongo ante Dios. ¿Por qué si tengo una queja la voy a exponer frente al mundo? Si el mundo no lo va a poder solucionar todo. Si tengo una queja, una lucha, la expongo frente a Dios, quien sí conoce mi corazón, las intenciones de los demás y la pureza del todo. Entonces, el verdadero israelita, por así decirlo también, se expone con total transparencia delante de Dios. Por eso también Él le dice, tú eres transparente, directo, sincero, lo que creía. El verdadero israelita debería tener esa, como le llaman también hoy día, esa chutzpah, esa gallardía, ese atreverse, ¿cierto? De decir las cosas, pero también frente a Dios. Hay gente que es muy buena para hablar las cosas. No, es que si yo no me callo nada, yo llego y hablo las cosas. Y hace lo mismo frente a Dios. Cuando se equivoca usted y comete un error, y a lo mejor a la gente que se equivoca va y le refriega el tema, pero usted frente a Dios refriega el tema, o se hace el humilde, pucha, Dios, sé que me equivoqué, cuando por algo mucho menor a los demás les habla peores cosas. Y de ahí nace también un concepto que los jajamín lo enseñan a su gente y también lo ponen en la web, y que lo leyó mi señora hace poco. No ventiles los problemas de tu hogar con tus vecinos. ¿Por qué? Porque está buscando un juez que no es el Eterno. No es el que tiene que ser. Entonces, y el ventilar los problemas con los vecinos trae también el arrastre cuando nosotros decimos, si vas a hacer un negocio, pide el consejo del Eterno y hazlo tú solo y no lo comentes con otro, porque la envidia es algo muy grande. Ahí como usted habla, usted llama a otros jueces a plantear su situación, pero por lo mismo, uno verdadero israelita tiene que luchar con Dios. Siento esto, no me gusta esta situación, no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo, quiero que esto cambie. ¿Y usted se lo puede exponer así al Eterno? Sí, por supuesto. Porque es todo, pero hay gente que prefiere hacer eso con los demás en vez de ser sincero con Dios. Bueno, hay un tema que nosotros cantamos que dice, y encontré delante del Eterno mis qué. Porque eso es lo que hay que hacer en la vida. Si yo no estoy conforme con algo, pues díganle a Dios que no está conforme. No se vaya a quejar con todo el mundo que no está conforme para que la gente diga, bueno, esta persona es de poca fe, o en realidad anda hablando de mala gana, o en realidad escucha una persona súper negativa, pero ¿cómo un hijo de Dios va a decir esas cosas? Dígale al Creador, no estoy conforme con esto, no quiero ser así, no quiero hacer estas cosas. Y hay que entenderlo, ¿y por qué siempre llegamos a esta situación? Por lo que dijimos, siempre hay un Gidan Hashem, hay una situación que nos incomoda, hay una debilidad y una fragilidad en nosotros que siempre nos va a hacer volver a Él. Nunca vamos a estar completamente bien en todo. Y eso que nos hace volver a Él, nos tiene que hacer volver a Él de manera sincera, directa. No puede ser con rodeo. Eso es lo importante. Entonces, el verdadero israelita, en este sentido, que estoy explicando, tiene que ser, como dijo Yeshua, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Porque una persona engañosa puede ser alguien que con Dios es de una forma y con los hombres es de otra. Pero una persona que con los hombres es de una forma y con Dios es igual, es un verdadero israelita. Entonces, si uno tiene una verdad o está desconforme o está muy alegre, porque hay personas que también pasa esto, cuando se juntan con los demás, sus amigos o en otras cosas, son muy alegres, pero en la casa de Dios, amargado. Bueno, eso es lo que confesó Jacob también cuando luchó con el Malaquín. Le dijo, mi nombre es
engañador. Entonces, no podemos estar con ese engaño. Entonces, o frente a Dios somos reales, verdaderos, sin engaño y tenemos que mostrarnos como somos, tanto como con los hombres. Entonces, como los sabios también enseñan que el Ruach HaKodesh no puede estar en una persona que adora a Dios, está con Él, le exalta y a los demás habla mal de los demás. El Ruach HaKodesh está solo en las personas que son verdaderas, no en la gente en quien hay engaño y que prefiere quedar bien con Dios y mal con los hombres. O sea, no, lo dije mal. Obviamente es preferible quedar bien con Dios y mal con los hombres, haciendo la voluntad divina. Pero no por ello peleándonos con todos los hombres. Porque hay gente que prefiere estar bien con Dios y estar en mal con todos. No, la Escritura dice, no, hay que buscar estar en paz con todo el mundo. Eso dice la Escritura. No porque queramos tener 1 millón de amigos o nunca quedar mal con nadie, no es eso. Pero hay que ser verdadero, buscar la paz. Hay que amar a los enemigos, orar por ellos. No podemos estar luchando contra lo que el Eterno quiere restaurar. Dios quiere restaurar muchas veces a una persona que tenemos al lado y nosotros estamos ahí dándole duro. Hoy día vemos muchas cosas en la gente que dice, yo soy seguidor del Eterno, y sin embargo militan en instituciones que no son seguidores. Entonces, y prefieren hacer lo de los hombres y no lo del Eterno. Y eso lo vemos a diario hoy día. Bueno, hay que buscar primero, como dice, el reino de Dios y su justicia. Pero esto es clave, en quien no hay engaño. Jacob superó el engaño de ser llamado usurpador, engañador. Tiene que ser una persona totalmente transparente con Dios, con los hombres. Un libro abierto, como dijo Pablo, somos un libro abierto. ¿Por qué todavía hay entre ustedes personas que, habiendo escuchado todo esto, todavía siguen haciendo esto y esto y esto? No puede ser. Hay que ser cartas abiertas delante de Dios y delante de las personas. Eso es ser un verdadero israelita, como dijo Yeshua, en quien no hay engaño. Y esa es la naturaleza que tenemos que buscar en nuestra vida, para con Dios y para con los hombres. Por eso tenemos mandamientos para con Dios y para con los hombres. Y en todo eso tenemos que ser sinceros, honestos y cumplir. Pero no hay que olvidar que hay 7 que dicen no. Claro. Que son restrictivos. Que a veces hay que retrotraer más el pie que avanzar tanto. ¿Cierto? A veces hay que detenerse antes de hablar, detenerse antes de hacer algo, en vez de avanzar demasiado fuerte en las cosas. Y solo para finalizar todo, algunas cosas que se desprenden de la parashá, que las practicamos hasta el día de hoy. Este nervio ciático, ¿cierto?, donde sufrió esta coyuntura del muslo Jacob, de ahí viene, ¿cierto?, una de las leyes dietéticas del kashrut, que está prohibido comer del nervio ciático, de cualquier animal kosher, cualquier animal. ¿Qué es lo que dice ahí? Por esto no comen los hijos de Israel de este nervio. En la práctica esto requiere el proceso que se llama nikur, desionado, muy complejo para remover el nervio y su grasa de los cuartos traseros del animal. Todo un procedimiento que hay que realizar para sacar efectivamente eso. Por eso también dentro del kashrut hay ciertos cortes del animal que no se permiten porque el nervio está por tantos lugares que finalmente, claro, o sea, sacar todo eso para comerlo es muy complejo. Pero ahí hay algo bueno. ¿Ah? Dice, y por eso no comen. No es que diga la Torá que está prohibido. Dice, y por eso no comen. Sí, porque ese animal es kosher. Sí, pero dice, y por eso no comen. Sí, No por dice recordar que este está tema. prohibido. Memoria de Sí, No dice está prohibido. efectivamente. Efectivamente. pero Pero es un mandamiento igual de la Torá, hay que cumplir. que se asimila así. Porque finalmente todas las cosas son producto de la tradición, en algún momento partieron. En algún momento se dio el mandamiento, ocurrió y empezaron con esto. Es como con los ayunos. Los ayunos no están estipulados en la Torá, menos que el tema de Kippur, pero el Eterno igual los respalda. ¿Y dónde aprendemos eso? Cuando salen los profetas, dice. Y sus ayunos, los que yo les mandé, pero el Eterno, ¿dónde mandó los ayunos? No lo hizo.
pero sí lo respaldó. Con el tema del libro asiático es el mismo principio. No lo manda el Eterno per se, pero sí lo respalda a través de la misma escritura en otros mandamientos subsecuentes. Un mandamiento o un pasaje de la Torá está sujeto, supeditado al cumplimiento del otro. La Torá no es cronológica, es contextual. Eso. Buena parte. Pero hasta el día de hoy en nuestro pueblo no come esa parte. No. No Hasta el día de hoy. No debería, pero algunos no sé si lo cumplen hacia... Es que independiente que alguien lo cumpla o no, o sea, si está dentro de la ley judía que no se coma, del kashrut. Igual que el lavado de manos. El lavado de manos no es una cosa de la pero sin embargo se transformó en una. Sí. Bueno, y los ayunos estaban estipulados en la época de Yeshua. Sí, Se ayunaba 2 veces a la semana, para que sepan. Sí, hay que hacer ayuno. El Brit Hadashah habla varias veces de esos ayunos y se refieren a ayunos que se practicaban hasta esos días de manera muy religiosa. Y eso era lo que hablábamos la semana pasada de las tradiciones, que hay tradiciones que al final se transforman en mandatos. Quiero mencionar algunos puntos más. Estos son como le llaman perlitas. Como tip. Ya, son tips de la alhaja. Pues ya hablamos de lo que queríamos dar como mensaje. Birkat Gomel. Jacob dice: Catonti, soy indigno de toda la bondad, muy pequeño. Al sobrevivir el viaje y el peligro, Jacob dice Catonti y ejemplifica la gratitud que hay después de haber vivido un peligro. Y el alajá, tanto de este pasaje como de los salmos, se deriva la obligación de recitar a Gomel, la bendición a Gomel, que es cuando uno sobrevive a un viaje peligroso, a una enfermedad grave, cruza el océano o sale de la prisión. El reconocimiento público de que la supervivencia es un regalo divino, hemos sobrevivido. Él fue el que dispensó bondad sobre mí cuando no lo merecía y aquí estoy. Pude haber acabado mal y aquí estoy. Baruch. También de acá se deriva el tema de la sepultura y el duelo. La muerte de la nodriza de Rebeca y la muerte de Raquel aparecen acá, ¿cierto? Entonces Jacob erige un monumento, una matzebah, sobre la tumba de Raquel. Y esta es la costumbre, o de ahí se deriva, se dice, para colocar una lápida sobre la tumba y marcar el lugar y honrar al difunto, que se llama Kavod Amet, la honra al difunto. Además, el hecho de que fuera enterrada en el camino muestra que a veces las consideraciones espirituales colectivas anulan preferencias personales de entierro. O sea, si estamos en peligro y tenemos que salvarnos todos, hay que restringir el entierro y seguir en el fondo para librar a los vivos, por así decirlo. ¿Cómo eso, Morena, entendí? Es que fue enterrada en el camino, no fue llevada, ¿cierto?, al lugar donde estaban los patriarcas, Sí, en Macpela, ¿cierto? Sino había que hacer, efectivamente, tendría que haber estado ahí, pero se hizo en el camino y se dice que es para ayudar a... Bueno, a veces las consideraciones espirituales colectivas, que es el principio, que me iba a hablar de otra cosa, ¿no? Los principios colectivos muchas veces están por sobre las preferencias personales. En este caso, en particular. ¿Ah? La idea es proteger. Claro, o sea, hicieron lo que debían hacer el entierro, pero no lo hicieron donde debían, porque ya hubiese pasado mucho tiempo, imagínense la situación. También Yeshua dijo algo que como que da un poco de eco acá, o sea, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, en el fondo, ya, la persona murió, merece el entierro, se le hizo. Pero seguirla llorando por todo el camino hasta llegar allá, cuando en realidad tenían que superar una dura prueba y difícil. ¿Qué era lo que prevalecía en ese momento? Seguir el camino. Entonces, aun con el dolor del corazón de no poder enterrar a la esposa amada donde debía estar, había que luchar por la familia, los hijos y los que seguían después. Yeshua dijo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Entonces no nos podemos quedar pegados. Y a veces las consideraciones colectivas están por sobre lo individual.
Entonces, no sé, por ejemplo, de repente nosotros todos alguien está a cargo de algo muy importante, pero ha sufrido algo muy complejo en su vida. Pero si no lo hace esa persona, todos los demás no terminan con el beneficio de aquella acción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prevalecer el motivo colectivo. Moré en lo que le pasó a Aarón cuando sus hijos le ofrecieron fuego no apto para mecánica. También él no pudo hacer mucho ahí en ese sentido. También estuvo complicado ahí, no pudo llorar, no pudo hacer mucho más. Sí, el principio, claro, sería ese. Que por en el fondo glorificar, honrar el nombre del Eterno, hacer Kiddush Hashem, ¿cierto? En medio de Israel no pudo llorar a sus hijos, sino que simplemente tuvo que aguantarse. Y tampoco pudieron comer del animal, de los animales sacrificados. Y Moisés se lo. Y él dijo que cómo íbamos a comer. Sí, estábamos tristes. El duelo moré es de 7 días, ¿no? El duelo. Eso es relativo. Sí, generalmente de una semana. Una semana. Pero hay varios pasos. 7 días, un mes y un año. ¿Hay tiempo? No es que sean distintos, son 3 pasos. Son pasos, El duelo base ¿Ya? son 7 días. Y eso se cumple para la generalidad. Sí. Empieza el día que fallece la persona, Claro. hasta el término. Luego de eso viene un duelo que es de un mes, que es un duelo que se da para personas que son muy queridas o personas muy cercanas, esposas, hijos, padres, etc. Y después de eso viene un periodo anual, y al término de ese año se hace una ceremonia que se llama Yortzal en Yiddish. Es un proceso, es una ceremonia donde uno hace el recuerdo de la persona y como que hace el corte espiritual con el difunto, cuando es muy cercano. Entonces eso está relacionado con el duelo mensual. Y cuando la persona que falleció era muy cercana a ti, uno tiene como un lastre con esta persona. Entonces es un proceso espiritual. Entonces técnicamente son los 2 primeros, que son los técnicos, y el tercero fue un agregado, que es para ya como cortar el ciclo. Qué importante eso. El aniversario de fallecimiento. A mí me llamaba la atención en el periodo de guerra, cuando varios recibieron sus hijos fallecidos y hablaban algo del tema que están cumpliendo su duelo. Y la estructura que tienen, y me parece bien, pero como ellas también, las sufrientes, los familiares, están sí en coherencia con la Alajá. Y eso es demasiado bueno, porque efectivamente te puedes quedar eternamente pegado Que por eso hay que tener, mucho dolor. hay que vivir los pasos. Claro, pero la conciencia que tiene del doliente, de asumirlo así y hacerlo y liberarte. Por ejemplo, tengo mi compañera que falleció su hijo por la cuestión del Hércules, que fue el comandante de la Ítalo, que mi amiga todavía no, ella sigue en duelo, entonces está como muerta en vida, entonces no lo suelta. Aunque eso en la Torá, a ver, no puede ser una aberración, no es que esté per se malo. Tenemos casos en la Torá de personas que han sufrido duelos y les pasa eso, que mueren en vida. Tenemos el caso de Jacob cuando pasó el tema de Yosef, él murió en ese momento. No sé, ¿qué hace? ¿Qué dicen los sabios respecto a eso? Es el curso natural de las personas. Una persona que pierde un hijo, una persona que pierde una esposa, muere en vida. Entonces ahí lo que dicen los Jajamim, no, deja que Jacob esté en ese proceso. El tema que necesita Jacob es que los que estén alrededor de él levanten a esta persona. Entonces el tema de Jacob que vivió todo ese proceso no fue por Jacob, era natural lo que estaba viviendo. El tema ahí fue de los que estaban alrededor de Jacob, que en este caso fueron los hijos que lo circundaban, no hicieron el trabajo de levantar al papá. Porque los hijos fueron los que nos mataron, por eso después hay ciertas profecías. Pero lo que está pasando en su amiga es absolutamente normal y el Eterno lo sabe y el Eterno lo tiene ya preestablecido de que las personas que viven ciertas cosas queden en ese estado catatónico. Pero el trabajo ahí, los que están alrededor de esta persona, volver a levantarlo. Por eso dice que la persona que está sin amigos, hay de la persona que tiene sin amigos y cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Entonces,
Por eso se da la vida en el judaísmo, la vida en colectividad, la vida en comunidad. Y cada vez que pasa eso, se hace todo el proceso litúrgico del término del mes, el término del año, porque es un tema sinagogal, un tema colectivo. Fallece una persona y todo lo acompaña en el proceso de abril. Hay un dicho popular que yo encuentro que es bien sabio, que dice que una persona realmente fallece cuando se le olvida. Sí. Y por eso los judíos firman bendita sea Su memoria. su memoria. Sí, cuando ya se olvida uno deja de Ahí ya. existir. Pero ¿qué pasa con la gente que no fue buena con su mamá? Esa cosa es sorprendente, entonces ¿qué piensa? Que la conciencia le empieza a decir, mira, voy a haber hecho eso por mi madre después de 28. Ese otro duelo que ellos no pueden zanjar, Sí. porque no lo hicieron en vida con esa persona. Bueno, Es muy fuerte todo eso. Por eso son heridas que no las vieron, no las trataron en su momento. La zanjaron. ¿Y cuál es la Torá? ¿Está eso establecido? ¿Sí? Sí, Sí. en el libro de Ruth, Sí. cuando dice tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ahí explican los sabios ese tema. Hay ciertas cosas que uno no puede, usted está hablando de tipún, la palabra tipún, rectificación, hay ciertas cosas que uno no puede hacer tipún por razones obvias. Si yo fui un mal hijo y mi mamá partió y no la honré en vida, esa cuestión fue. Pero lo que dicen los sabios, mira, ya que no tuviste a esta madre, cualquier persona puede ser tu papá o cualquier persona puede ser tu mamá. Al rap se le puede dar la misma honra que se le da al papá. La mamá puede ser una persona anciana en la colectividad. ¿A qué voy con esto? De que si uno no tuvo la luminosidad propia en su momento de haber aprovechado ese tiempo, el Eterno te da la oportunidad de en algún momento de tu vida hacer tikkun. Entonces el Eterno dice, ya fuiste un mal hijo, fuiste una mala persona, ya está bien, sabes que te perdono, porque mis misericordias se renuevan todos los días. Pero el perdón está sujeto siempre a la aprobación de ese perdón a través de la prueba. Entonces, ¿cómo se rectifica eso? De que el Eterno te va a poner un momento en que tú puedas rectificar ese mal actuar honrando a otra persona, honrando a un anciano, honrando a los ancianos de las colectividades. Por eso está la vida colectiva, porque hay personas ancianas, pues, los mismos que han sido malos padres, que han perdido hijos. Hay guaguitos en la colectividad que se puede hacer eso. Hay personas que han sido malos esposos, escucha, ya te separaste, hiciste todo el proceso, ya rectifica eso. Todo está correlacionado con la palabra de tikkun. Y de hecho en esta parashá se da ese tema. Jacob era una persona que era mucho de actuar físicamente, de hacer todas las cosas con las manos, artilugio. Y en este proceso él no tomó ninguna actitud física, sino que todo este proceso con su hermano lo trató a través de una actitud espiritual. Y ahí los sabios explican que hizo tikkun respecto a su proceso de inclinación y todo el proceso. Morel, hay conceptos que son importantes, que dice que hay que honrar al padre y a la madre, hacer actos de benevolencia, llegar temprano a las casas de estudio, brindar hospitalidad a los huéspedes, visitar a los enfermos. Pero el estudio de la Torá equivale a todos esos puntos. ¿Por qué? Porque en la Torá está la vida. En la Torá está la palabra, está la ley, está todo. La Torá está escrita en hebreo y el principio y el fin está en la Torá. La persona que lee la Torá es tomada por el Rúa y es capaz de caminar en bien, o sea, caminar en paz, hacer todo como corresponde. Y bueno, y ahí todo lo que sigue. Es que claro, que pasa que, claro, una persona podría decir, mira, yo siempre he visitado enfermos, lo hacían mis papás, mis abuelos, pero la Torá es más que ellos, y estudiándola nos lleva a ellos y muchas otras cosas más. O sea, eso es como una diferencia que tiene que ser practicada entre nuestra fe y el resto de otras fe. O sea, hay quien dice, no, basta con ser buena persona, hacer esto y hago el bien. Pero hay muchas otras formas en las cuales lo podemos hacer. El tema es que todo ese estudio tiene que llevarse luego a la acción. Y de la acción podemos llevar a que otros también lo hagan. Y eso es como la mayor grandeza de todas. Para ser llamado, como dice Yeshua, grande, como dicen los sabios, para ser más grande todavía, aprender, enseñar a otros, etc. Y Yeshua también lo dijo, dijo que teníamos que acompañar a la viuda y al huérfano, llamar a nuestro prójimo. Y
tomándome yo de las palabras del hermano chamán, Ujú. los jacamín prohíben, no sé si están las horas, no lo he visto, el hecho de que se hagan ceremonias religiosas a favor de los muertos. No se debe hacer eso. Y por eso ellos van y dejan una piedra nada más. Y no hacen ceremonias religiosas. Lo que pasa es que no es que se le reza al muerto, hay que hacer la diferenciación, que de repente en el cristianismo se toma eso de mala manera. Uno no Sí. le reza a la persona que partió, uno le reza al Eterno, por el alma de la persona que partió, por la memoria de la persona que partió. Eso no se Hay debe. ciertas líneas jasídicas, más cabalistas, más al misticismo, que van a los cementerios y le rezan al muerto, pero nosotros entendemos con la luz del Espíritu que eso no corresponde. Pero, Sí, no corresponde. pero se da en el judaísmo, sí, hay que recordar que el judaísmo igual no es dogmático, es algo demasiado amplio, entonces Sí. no por el hecho de que esté en el judaísmo per se está bien. Sí. Pero y además que Judaísmo. como 10 líneas de judaísmo. Sí. Así que no todos son iguales. Ya, le sumo otro tema. Cuando Jacob se preparó para la guerra contra Esab, el Talmud también aprende esta lección. Aunque buscamos la paz para con todos, lloramos, ¿cierto?, para estar en paz con todos. Si alguien no responde bien frente a esto, y al contrario quiere matarnos y es una amenaza contra nosotros, uno debiese defenderse y neutralizar la amenaza. Como dice el que viene a matarte, levántate temprano y mátalo tú primero. El pacifismo absoluto ante el mal no es un valor judío. Guardar silencio, no hacer nada frente a la maldad no es algo, un valor propio del judaísmo. Simplemente no hacer nada, estar en silencio. La protección de la vida sí es un valor judío. Y ahí está la diferencia. ¿Yo por qué me voy a defender? Porque tengo que defender la vida. Y si alguien viene a atacar a otro, trato de defenderlo. O sea, el valor es defender la vida. Pero mantenerse al margen de, o no hacer nada si alguien me viene a atacar, porque ¿cómo yo voy a manchar mis manos si está dicho no matarás? No, pero si alguien viene a matar, está permitido en el fondo defenderse, neutralizar e incluso algo más. Obviamente hay matices de circunstancias, lugares, si es de día o de noche, si tengo un arma o no, etc. Pero es un valor proteger siempre la vida y la autodefensa. Yo creo que con eso estamos. Suficiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todos los comentarios y bueno, el tema que hemos compartido. El Eterno nos bendiga y bendiga su palabra siempre. Shabbat Shalom.